Bien, mi querido, les invito a buscar en el capítulo 7 del libro de los Hechos, siguiendo con nuestra serie Cuando la iglesia era joven. Vamos a mirar juntos en el día de hoy, desde el capítulo 7, la verdad que son 53 versículos que rápidamente vamos a ir mirando, porque no tenemos el tiempo para detenernos detalladamente en cada uno de ellos. Pero quiero recordarles, dejamos este tema cerrando el capítulo 6 cuando Esteban es confrontado. Dejamos atrás la disputa que tuvo Esteban con los líderes religiosos de las sinagogas. ¿Recuerdas capítulo 6, verso 10 al 15? Hemos dicho que al estudiar la vida de Esteban la vamos a considerar la disputa de Esteban, el discurso de Esteban y finalmente la defunción de Esteban ya al final del capítulo 7. Este capítulo 7, es un capítulo muy importante en el libro de los Hechos. ¿Por qué es importante en el libro de los Hechos? Ya que en este capítulo vamos a ver el testimonio que Dios le da a la nación de Israel como nación por última vez. Después del capítulo 7, de este último testimonio de labios de este primer mártir de la iglesia, el Señor va a cambiar el foco de su mensaje. Ya en el capítulo 8, producto de la persecución, inmediatamente el evangelio se va a Samaria y luego de Samaria se irá hasta lo último de la tierra. Es por eso que en este libro de los Hechos, que es un libro de transición, este capítulo 7 es un capítulo importantísimo porque se cierra ya en esta nueva dispensación el mensaje de llamado a la nación de Israel. No significa que Dios no los está llamando hoy, pero ya el foco central deja de ser Jerusalén para convertirse ahora el foco central, el mundo gentil. Con eso en mente podemos considerar en el verso 1, mira lo que dice el capítulo 7, verso 1, en el discurso de Esteban. ¿Recuerdas? Dice el texto, verso 1, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Quiero que recuerdes que la acusación, al mirar el capítulo 6, que la acusación va a pasar, verso 11, para que van contratando a algunas personas para acusar a Esteban y lo van a acusar de que él está hablando blasfemias contra Moisés y contra Dios. Esa es la acusación. En verso 13 del capítulo 6, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Es decir, lo están acusando de blasfemar en contra de Moisés, de hablar en contra de Jerusalén, del templo, del lugar de adoración de los judíos. Y verso 14 van acusándolo también de que Jesucristo es realmente el Mesías. Mira lo que dice el verso 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio, en este caso, Moisés. Eso es lo que ellos van observando acá. Miren conmigo, Esteban sabía que este mismo concilio había sido usado para acusar al Señor Jesucristo de blasfemia. Ahora, la defensa de Esteban no es tanto defendiendo su propia persona, porque él sabe que no ha cometido ningún delito. Él conoce que este Sanedrín, este concilio, estos hombres, van buscando su cabeza tratando de silenciarle, porque ya lo habían hecho con su Mesías, con su Señor, con el Salvador, con el Cristo Jesús. Pero la defensa de Esteban, más que defenderse de sí mismo, es una defensa del cristianismo como estilo de vida. Y que el cristianismo es ahora la forma de adorar a Dios, es la forma en que el pueblo, los hombres, llegan ahora a Dios. Los judíos creían que ellos eran los dueños de la adoración y eran la única forma, y su sistema era la única forma de adorar a Dios. Pero con la muerte y resurrección del Mesías, tradiciones, sacrificios habían quedado ¿qué? Atrás. Ahora, en este discurso les decía en la clase pasada, en el estudio pasado, que
Cuando uno comienza a estudiar predicación bíblica, homilética, nos enseñan nuestros profesores, nuestros maestros a estudiar este sermón, a estudiar este discurso, porque básicamente es un sermón que Esteban va a predicar. Tremendo sermón, único sermón, más de 50 versículos, resume de una forma impresionante la historia. Pero quiero que lo observemos como un sermón. Al mirar la pregunta que le hace el sumo sacerdote, ¿qué vas a decir en tu defensa? Vamos a encontrar acá que la defensa de Esteban es un discurso, es un sermón. Este es el sermón más largo registrado en el libro de los Hechos, pero no sobran palabras acá, en ninguna manera. Y en cierta forma es tan largo que casi puede resumirse. Todos los sermones escritos que va a presentar Saulo no logran la dimensión que predica acá Esteban. Es decir, que a pesar de que es un sermón extenso, no sobran las palabras. Y es interesante porque él va defendiendo la persona de Cristo Jesús. Aunque, escúcheme bien, no va a mencionar el nombre Jesús, él va a hablar en el verso 52 acerca de la venida del justo. Es una defensa del cristianismo, es una defensa de su fundador, es la defensa de la fe del pueblo del Señor. Hemos visto en primer lugar el sermón. Estamos haciendo algunas observaciones generales a este capítulo 7. Mira conmigo, todo sermón, toda predicación, se nos enseña que debe tener en primer lugar un propósito o una proposición. Cuando uno va a predicar, uno no habla por hablar, ni diserta, ni da consejos solo por aconsejar. Uno tiene que fijar primero su propósito y uno presenta una proposición. La proposición es lo que queremos que cuando termine el sermón quede en la mente de la gente. No van a quedar todas las divisiones, no van a quedar todas las explicaciones, pero por lo menos que quede la proposición. Y esta proposición casi es como el sermón en miniatura, es como los titulares en un periódico. Ve usted en la portada a grandes letras, en resumen, trata lo que va a explicar en las páginas siguientes. Y creo que la proposición de Esteban se encuentra en el verso 51. Si tú miras conmigo en el verso 51, Esteban dice, como vuestros padres, también así vosotros. Lo que él les va a decir en su proposición, el mismo error que cometieron vuestros antepasados, vuestros padres en el pasado, de la misma forma en que ellos rechazaron los voceros de Dios, la revelación de Dios, ustedes hoy en el presente están haciendo lo mismo. Lo que Esteban está diciendo, ustedes al rechazar a su Mesías, al rechazar a Cristo, vinieron haciendo lo mismo que la misma acción que cometieron sus padres en el pasado. De la forma en que trataron a Juan el Bautista, el primer vocero de Dios del reino, como trataron a la propia persona de Cristo Jesús, como han tratado a los apóstoles, esa acción del presente era la misma acción que la nación de Israel había cometido en el pasado. Su proposición es como vuestros padres, verso 51, también así quienes, vosotros. Ahora, vamos en tercer lugar, hemos visto que es un sermón, hemos visto la proposición del sermón. Veamos ahora cómo Esteban va a hacer la introducción a su sermón. Toda predicación, todo sermón comienza por una introducción. La introducción en un sermón sirve para preparar el camino, llamar la atención, preparar al auditorio para lo que viene. Y mira cómo comienza la introducción, versos 2 al 8, vemos la introducción de este sermón. Quiero que observes conmigo el verso 2. Y él les dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Creo que acá Esteban usa de mucho respeto hacia ese concilio. Recuerda que las intenciones de este concilio, ¿cuáles son? Acallarlo para siempre. Pero él con mucho respeto, con mucha reverencia, Esteban con mucho respeto va a comenzar su discurso volviendo a la historia del origen de Israel. Y comienza y dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en
Harán. Oye, déjame decirte algo. Ellos estaban acusando a Esteban de que hablaba mal del lugar santo, de Jerusalén, del templo. Y Esteban le va a decir, cuando Dios interviene en gracia, no importa el lugar que sea, porque va a mencionar que Abraham fue llamado ¿de dónde? Mesopotamia. Ahora, ellos tenían que entender que sus orígenes, a pesar que un judío en el tiempo de Cristo sabemos que ellos rechazaban, miraban con desprecio al mundo gentil. ¿Abraham qué era? Era un gentil. Y Dios lo había llamado ¿de dónde? De Mesopotamia. Con su llamado Dios establecería la nación hebrea, pero él era ¿qué? De una tierra pagana. Él no conocía nada acerca de Dios. Quiero que observe que Dios se le apareció, el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase ¿dónde? En Harán. Oye, con este llamamiento, con este hombre, él se convertiría en el padre de las religiones más grandes. ¿Y los judíos? ¿El mundo islámico? Y también el cristianismo, porque él es padre de la fe. Un hombre importante, pero ¿de dónde los llamó Dios? Mira el verso siguiente. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué tierra tenía que dejar? Una tierra pagana. Mira lo que dice el verso siguiente. Entonces salió de la tierra ¿de dónde? De los caldeos y habitó. ¿Ahora dónde? En Harán. Y de allí, muerto su padre, ¿qué hizo Dios? Dios le trasladó ¿a dónde? A esta tierra en la cual vosotros habitasteis. Ahora le está diciendo, la tierra no es el lugar más importante. Recuerda que la acusación es, tú has hablado en contra ¿de qué? De este lugar santo. Y él le va mostrando ya que no es el lugar lo santo, sino es el Dios que llama a la santidad. Es interesante, y no le dio, verso 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía ¿qué? Hijos. Esto es interesante. Dios entró en promesa con Abraham. A pesar de que Sara o Sarai en aquel tiempo, ella estéril, Dios entró en una promesa personal. Y Dios le dijo a él, te voy a dar descendencia como las estrellas. No hizo solamente una promesa personal, sino que también le hizo una promesa nacional, porque le dijo, a tu descendencia daré la tierra por heredad. Y escúchame bien, no solamente Dios llamó a este hombre por gracia y le dio una promesa personal y le dio una promesa nacional, sino que también le hizo una promesa universal. ¿Sabes por qué? Lo vas a ver en Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, que Dios le dice a Abraham, y a través de ti, de tu descendencia, serían benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de este hombre, llamado de una tierra pagana, porque Dios puso sus ojos de gracia sobre él, le hizo una promesa. Esa es la introducción. Ahora, es interesante notar, y lo vas a mirar en otros relatos, vamos a mirarlo cuando estudiemos en el libro de Hebreos, cuando se comienza a hablar por qué Jesucristo es hijo de Abraham, hablando de la descendencia humana, es porque los hebreos, cuando tenían intención de describir sus orígenes, no llegaban hasta Adán, que es el origen de todos los humanos, sino que ellos comenzaban a contar sus días desde el llamamiento de este hombre por ser padre fundador de la nación hebrea. Recuerda que ellos, Abraham al cruzar el río le llaman el Hebrín, de ahí el Hebrín se le llama a su descendencia los hebreos. Verso 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán. ¿En dónde? En este lugar. Nuevamente Esteban va poniendo atención diciendo, mira, antes de que lo
que traigan a la nación, a la descendencia de Abraham de regreso a esta tierra, ¿van a ser qué? Esclavos. ¿Dónde serían esclavos? Serían esclavos en Egipto. Pero a pesar de que estuvieron ahí en Egipto, Dios los iba a prosperar. Mira qué interesante. Mas yo juzgaré, dijo Dios, aquella, en verso 7, a la nación de la cual seréis siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Fue grande. Entraron 70 personas. 75 con la familia de José. Pero cuando viene el éxodo, estamos hablando ya de casi 2 millones de personas. Dios les prosperó, a pesar que muerto el faraón y viniendo al reinado, al trono, otro monarca que no quiso saber nada, les obligó y usó de astucia. Mira cómo lo va a resumir. Y les dio el pacto, verso 8. Esa es la introducción de su sermón, preparándonos, diciéndonos, este es el pueblo nuestro, esta es la nación de Israel. Verso 8, y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Esto es interesante. Dios le dio a la nación de Israel una señal visible. La circuncisión, como señal de pacto visible. Pero en la historia ellos se quedaron con lo externo, porque vamos a ver que al final Esteban le va a decir, ustedes son incircuncisos. No físicamente, sino que ustedes tienen una incircuncisión ¿dónde? En su propio corazón. Hecha la introducción, prepara el camino, hablando de la nación de Israel. Es increíble cómo Esteban conoce su historia y como buen historiador, él va a resumir la historia. Y en cuarto lugar, hemos observado el sermón, verso 1, hemos observado la proposición de su sermón, verso 51, hemos visto la introducción a su sermón, verso 2 al 8, y ahora vamos a ver el desarrollo de su sermón partiendo del verso 9. Y lo que va a hacer Esteban es tomar la historia de Israel y dividirla en 3 o 4 bloques para demostrar su proposición. ¿Cuál fue la proposición? Así como vuestros padres en el pasado fueron rebeldes, así en el presente ustedes también lo son. Y de paso, déjame decirte, también lo somos quienes. Nosotros en el día de hoy. Partimos entonces el desarrollo del sermón con Israel va rechazando a un personaje importante. ¿A quién? A José. Verso 9 al 16. Es interesante que la vida de José es todo un tipo de la persona de Cristo Jesús. Y mira lo que ocurre. Quiero que observes una palabrita que va a repetirse un par de veces, las intenciones del corazón de ellos, el rechazo. Quiero que observes verso 9. Los patriarcas, ¿cuál es la motivación de ellos? Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero ¿Dios qué? Oye, lo que está diciendo acá, a pesar de que sus hermanos lo rechazaron, obviamente lo rechazaron por los sueños que él tenía. Obviamente lo rechazaron porque tenían envidia, porque él era hijo de ¿quién? De aquella mujer que Jacob amaba. Y ellos sintieron envidia por las atenciones de Jacob hacia José y por los sueños que tuvo José. Pero ellos lo que no están viendo es que la mano de Dios estaba sobre él. Y ellos van a rechazar a aquel hombre que tiene la mano de Dios. Quiero que lo observes nuevamente, verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero ¿qué? Dios estaba con él. A pesar que rechazaron al Mesías, Dios estaba ¿con quién? Con su Mesías. Ahora salta al tiempo de José y les hace ver la motivación de la acción de estos hermanos. ¿Cuán dañina puede ser la envidia en el corazón de los hombres? Se puede ver en cada lugar. La iglesia, los ministerios, la obra del Señor no está exenta de hombres y mujeres que en su corazón nace ¿qué? La envidia. La envidia es un pecado, es una obra de la carne y es contraria
a la ley del amor, porque 1 Corintios 13:4 dice que el amor no tiene envidia. Mira el verso 10. Y le libró, esto es Dios porque estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Es decir, que vemos acá que a pesar de la maldad cometida por sus hermanos, Dios estaba con él y lo exaltó. Mira el verso 11 y 12. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto. Casi siempre Dios va a utilizar el hambre como medio de disciplina hacia su pueblo Israel. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Encontramos acá que Dios comienza a orquestar las cosas, comienza a mover su pueblo. Van a llegar entonces a Egipto, mira el verso siguiente, verso 13, y me llama la atención. Primero se aparece, José ya no le habla en la lengua de sus hermanos, sino que le habla en la lengua egipcia, y no lo reconocen sus hermanos, y esto es notorio porque el verso 13 dice, y en la segunda, como en la segunda vez que se encuentran con él, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Creo que me llama la atención esto. La segunda vez, permíteme decirte esto. Casi yo logro ver acá lo siguiente. Así como Israel, vino el Mesías por primera vez y los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron, pero cuando Él aparezca por segunda vez, dice el texto que todo ojo le verá. Ahí un remanente realmente van a reconocer como por segunda vez ellos reconocen. Este era José, nuestro hermano. Ellos van a decir, realmente el Cordero es también ¿quién? El Mesías de Israel. Ahora, mira conmigo verso siguiente. Y enviando José, verso 14, hizo venir a su padre Jacob y a todos sus parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob. ¿A dónde? Oye, ¿te acuerdas que los judíos estaban diciendo, la bendición de Dios solamente está ¿dónde? En este lugar. ¿Dónde está ahora la bendición de Dios? ¿Ah? Egipto. ¿Y qué es tipo Egipto? ¿Ah? Del mundo. Es tipo del mundo y Él les está diciendo, aquí está. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Los cuales fueron trasladados a otro lugar. Así que, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem, nuevamente menciona que otro lugar, como diciéndoles, el lugar no es qué, lo más importante, es quién está en ese lugar, a quién buscamos en ese lugar. Qué tremenda semejanza hay acá. El argumento de Esteban es, así como sus hermanos rechazaron a José, así también la nación de Israel había rechazado ¿a quién? Al propio Mesías. Ese es su primer punto. Encontramos acá, Israel rechaza a José. Miremos ahora, en segundo lugar, cómo Israel va a rechazar ahora ¿a quién? A uno de los personajes más importantes de la nación de Israel. Del verso 14, del verso 17 al verso 41, encontramos ahora el rechazo que hay hacia Moisés. Vamos a saltar acá a los 400 años que han pasado, verso 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había que, mira, jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿En dónde? En Egipto. En ese lugar que se convierte tipo del mundo, Dios va a bendecir a la nación de Israel. Verso siguiente, verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía
a José, que se olvidó de que José había sido, después del faraón, el hombre más importante en Egipto. Tal vez porque no era posible que hubiese un segundo tan importante que no fuese un egipcio. Tal vez ya su segundo monarca, el monarca que ahora viene, usa de astucia tratando de quitarlo de la influencia en su historia. Verso 19, este rey, ¿usando de qué? De astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. De esta forma, la oposición surge producto del temor. Un nuevo monarca, usando de astucia, trata de controlar la natalidad de los hebreos, porque la bendición de Dios se evidencia por la multiplicación de ellos. Y él comenzó a ver, el número comienza ¿qué? A crecer. Y si son más que nosotros, en cualquier momento se alzan en contra de nosotros y ya nos van a superar ¿en qué? En número. Verso 20. En aquel tiempo de esta orden de dar muerte a los pequeños, ¿quién nace? Moisés. Y mira lo que dice el texto. Y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado, marca ahí, Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y también en qué? Obras. Vemos acá que por la providencia divina, Moisés es rescatado y es preparado para ocupar el lugar de su padre en el trono. Es un nombre, no menospreciemos. A veces hablamos de Egipto y menospreciamos su cultura, sin olvidarnos que la cultura egipcia fueron los primeros que desarrollan las matemáticas, que trabajan la ingeniería, la química, la medicina, la arquitectura, la astronomía, los colores, embalsamiento. Ellos calcularon la distancia de la Tierra al Sol. Fueron una cultura en tecnología, en conocimiento tremendamente avanzada, y todo esto lo heredó Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaba ¿qué? Preparando, orquestando su propósito. Verso 22, y fue enseñado a Moisés. Verso 23, cuando cumplió la edad de ¿qué? 40 años, le vino al corazón el visitar ¿a quién? A sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Recuerdas que Pablo dice que es el Señor quien pone el peso en el corazón? Vemos acá cómo Dios comienza a preparar 40 años de instrucción. Un hombre capaz, conocedor, creció en sabiduría, en conocimiento, y Dios comienza a decirle a él, tú vas a ser un instrumento especial. Dice el Proverbios capítulo 21 que el corazón del rey está en la mano de Jehová. A lo que él quiere, lo inclina. Vemos acá entonces ese inclinar. Dice, y al ver, verso 24, a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, actuó. Mira el verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos ¿qué? No lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Es decir, él va a hacer ¿qué? Va a arbitrarlos, va a separar. Moisés cree que puede ser el instrumento para liberar porque él entiende que también él es hebreo. Entonces, verso 27, el que le maltrataba a su prójimo, ¿qué le dijo? Ok, palabra importante. ¿A quién están rechazando? ¿Ah? Él les está diciendo, Esteban le está diciendo, nuestros padres rechazaron al libertador. Lo van a rechazar 2 veces. Ahora dice acá, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿qué? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
¿Quieres tú matarme como mataste ayer a quién? Al egipcio. Verso 29. Al oír estas palabras, Moisés, ¿qué hizo? Huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Aquí hay una lección interesante. Para hacer la obra de Dios no es suficiente la sabiduría humana. Porque Moisés fue ¿qué? Preparado en toda la sapiencia humana. Pero a pesar de esa gran capacidad, no estaba preparado para conducir el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo no tiene nada que ver con la sabiduría divina. Porque nuestros caminos y nuestros pensamientos no son los de Dios. Moisés creyó en su corazón, Dios lo estaba llamando y él creyó, por mi capacidad, por mi conocimiento, ustedes van a ser liberados. Pero la nación de Israel dijeron no, y él tiene que huir y va a huir. Y estando ya en Madián, van a pasar ¿qué? 40 años más. Es decir, que le faltaban de formación ¿qué? 40 años. Ya llegamos a un hombre de 80 años. Mira lo que dice el verso 30. Pasado 40 años, me encanta. ¿Qué aparece? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Algunos ubican específicamente el monte Sinaí en tierras de Arabia. Nuevamente Sinaí. Hey, no es Jerusalén, no es el templo, no es el lugar, no es la tierra, es quien se manifiesta en ella. Mira lo que dice. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de ¿quién? De tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía ¿qué? A mirar, porque a pesar de que era una simple zarza, una maleza que uno la quiere arrancar, si la tiene en su terreno, en su campo, en su jardín, la quiere arrancar. A pesar de que era una simple zarza, ahí se manifestó ¿qué cosa? Es que la gloria de Dios ya no estaba. Ya no era el lugar santo y el lugar santísimo. Cosa que los hebreos en el tiempo de Esteban aún no veían. Verso 33. Y él le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque no importa el lugar donde sea, donde Dios manifiesta su gloria, ¿qué es ese lugar? Tierra santa es. Esta es tierra santa. Ciertamente he visto, mira cómo Dios ha oído el clamor de su pueblo y viene a librarles. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que están en Egipto y he oído su gemido. Y he descendido ¿para qué? Para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ya han pasado ¿qué? 40 años más. Ya ahora está ¿qué? Preparado para oír la voz de Dios y servir a Dios. Y aquí el servicio, viejo o no viejo, el punto es, necesita ser primero ¿qué? Templado por el Señor, preparado por el Señor. Mira verso 35, a este Moisés, míralo, ¿a quién marca? ¿Qué dice? Habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, al que rechazaron, lo envió Dios como gobernante y libertador. ¿Por mano de qué? Marca de nuevo. Del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y el mar rojo y en el desierto por 40 años. A este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, mira lo que dijo él, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿De quién habló Moisés? De Cristo. Cristo como profeta.
Este es aquel Moisés que estuvo ¿dónde? En la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos. Mira el verso 39, el cual nuestros padres, ¿qué dice? No quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones, ¿qué hicieron? Oye, qué tremendo. El vocero de Dios, las señales de Dios, Moisés obrando señales, pero a pesar de eso, de que vieron la mano de Dios, lo calumniaron, dijeron solamente por él Dios puede hablar, murmuraron en contra, y a pesar de que físicamente no regresaron a Egipto, ¿qué dice el texto? Esto es fantástico. ¿Ah? Esto es fantástico. Porque en sus corazones volvieron a Egipto. A veces yo me pregunto, ¿será que tenemos muchos hermanos que no están físicamente en el mundo, pero su corazoncito está ¿qué? ¿Ya está qué? En el mundo. Y rechazaron, verso 40 y 41, vamos a ver qué es lo que ellos hacen. Cuando dijeron a Aarón, haznos ¿qué? Dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿qué? No sabemos que le haya acontecido. Dios les había dicho, no se hagan ¿qué? Ni imagen, ni semejanza. ¿Qué le dice Esteban? El pecado de ustedes, de rechazar al vocero de Dios, no es algo nuevo. Ya como israelitas, nuestros padres ya lo venían haciendo. ¿Lo hicieron primero con quién? Con José. También lo hicieron con Moisés. Y próximo estudio vamos a ver cómo lo hicieron. Con profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver la reacción final de este auditorio. Que el Señor añada su bendición a la reflexión de hoy. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado, por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de poder mirar este texto, un texto extenso, lleno de riqueza espiritual, de enseñanza a nuestras vidas, Señor. A que más en serio prestemos atención a tu voz, a tu palabra, a tu guía, a tu enseñanza. Te doy gracias, Señor, por este pueblo reunido. Y por aquellos, Señor, que estarán escuchando y oyendo también, o viendo esta predicación, que nos haga sensible a tu voz, que no tengamos un corazón, como al final de esta porción leeremos, soberbio, arrogante, duros de corazón, duros de cerviz, por la dureza en el corazón. Te damos gracias por esta enseñanza, añade tu bendición a ella, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.